Hola, ¿qué tal? Buen día, estimados alumnos de Fundamentos. Este video es para estudiar el tema que sigue dentro del desarrollo teórico, que es equivalencia y reemplazo. Es un tema largo, por momentos un poco denso, pero que tiene muchas aplicaciones dentro de la lógica que nosotros usamos. Entonces vamos a estudiar el teorema de equivalencia y con su consecuencia más importante, el teorema de reemplazo. Y vamos a estudiar el el cambio de variable acotada con este concepto de similaridad, el teorema y un ejemplo. Así que empecemos. Vamos a decir que dos fórmulas P y Q son equivalentes, que P es equivalente a Q, si y solo si la fórmula P doble flechita Q es un teorema. Ahora, también tenemos el siguiente teorema. La fórmula para todo B, P doble flechita Q, punto flechita punto, para todo BP doble flechita, para todo BQ es un teorema. Muy bien, y la demostración de ese teorema queda como tarea para ustedes. El teorema de equivalencia nos dice, este es el teorema importante, sean U y B fórmulas, las tenemos dadas. Sea P sub U una fórmula en la que U ocurre como subfórmula. O sea, usamos esta notación porque U ocurre como subfórmula de la fórmula P sub U. Sea P sub B el resultado de reemplazar una o más ocurrencias específicas de U en P de U por ocurrencias de B. ¿Cómo obtengo P de B? Bueno, allí donde ocurre U en P de U, puedo reemplazar esas ocurrencias por B. ¿Cuáles ocurrencias? Al menos una. Por eso dice reemplazar una o más. Pero no necesariamente todas, también nos dice. Al menos una ocurrencia de U en P de U puedo reemplazar por B y así obtengo P de B. Sea además cada variable que es libre en U o B y acotada en P de U en la lista B1, B2, BK. Entonces, y aquí viene la tesis del teorema, esta fórmula es un teorema del cálculo de predicados. Muy bien, como siempre, esta demostración va a ser por inducción sobre el número de símbolos n que aparecen en P de U, contando cada ocurrencia de un quita, flechita y para todo como un símbolo. Pero primero un caso especial. El caso en el que U coincide con P de U, que P de U es U, y si fíjense en cómo U, según el enunciado del teorema U, es una subfórmula de P de U. Si U coincide con P de U, entonces no queda otra posibilidad de que P de B sea B, porque P de B se obtiene reemplazando al menos una ocurrencia de U en P de U por B. Pero si U coincide con P de U, entonces cuando lo reemplace por B, P de B será B. Muy bien. Entonces vamos a obtener la tesis del teorema dentro de todo con cierta facilidad. Simplemente hay que aplicar K veces spec y el cálculo de proposiciones. Fíjense en acá, exhibo una idea. ¿Cómo sería aplicar K veces spec para obtener la tesis del teorema? Que sería esta o esta que está acá remarcada en rojo. Bueno, el primer paso sería asumir esta subfórmula para todo B1, para todo BK, U doble flechita B como hipótesis, porque luego, como resultado del cálculo de proposiciones, lo vamos a descargar por el teorema de la deducción. Entonces aplico spec una vez y al paso anterior aplico spec y entonces puedo eliminar para todo B1 y obtengo para todo B2, para todo B3, para todo BK, U doble flechita B. Aplico spec de nuevo al paso anterior y entonces obtengo para todo B3 hasta para todo BK, U doble flechita B. Y así en el paso K obtendré, si procedo de la misma forma, obtendré para todo BK, U doble flechita B. Entonces si aplico spec una vez más, voy a obtener U doble flechita B. Y el último paso sería simplemente descargar la hipótesis asumida en el primer paso por el teorema de la deducción.
esa sería, perdón, la justificación del paso 1. Los detalles de esta justificación se los dejo para ustedes. El SPEC se puede aplicar bajo ciertas hipótesis. Bueno, que ustedes expliquen esas hipótesis, esos detalles quedan para ustedes como tarea. Muy bien, vamos a la inducción. Paso base, n es igual a 0, quiere decir que no tengo en la fórmula P de U un quita flechito para todo. Y si no tengo ninguno de esos símbolos, quiere decir que P de U es una fórmula atómica, quiere decir la fórmula más pequeña que tenemos. Y en ese caso, si U tiene que ocurrir como subfórmula en P de U, entonces U tiene que ser P de U, porque no hay una subfórmula dentro de la fórmula atómica, ¿sí? Entonces, en ese caso, para el caso n igual a 0, U coincide con P de U y por lo tanto el caso 1 debe cumplirse. Y para el caso 1 ya hemos verificado la tesis del teorema. O sea que para n igual a 0 se satisface la tesis. Ahora, en el paso inductivo, como siempre, vamos a asumir que el teorema se cumple para cualquier fórmula con n o menos símbolos y vamos a suponer que P de U es una fórmula con n más 1 símbolos. Y vamos a suponer además que el caso 1 no se cumple porque si se cumpliera, bueno, para el caso 1 ya tenemos la tesis, entonces no tiene sentido suponer que se cumpla. Muy bien. Entonces, caso 2. P de U es un quita Q de U. Como P de U tiene n más 1 símbolos y acá tengo 1, quiere decir que Q de U tiene n símbolos. Y entonces para Q de U puedo aplicar el teorema. Quiere decir que esta fórmula es un teorema. Esta es la tesis del teorema que vale para Q de U, donde Q de B es el resultado de reemplazar una o más ocurrencias específicas de U en Q de U por ocurrencias de B. Pero lo que yo quiero remarcar es que esta fórmula sea un teorema ya lo tengo por hipótesis inductiva porque Q de U tiene n símbolos. Entonces el teorema se puede aplicar a Q de U. Muy bien, luego nosotros necesitamos obtener esta fórmula como teorema porque fíjense en P de U es un quita Q de U. O sea, yo necesito acá obtener P de U doble flechita P de B. Ah, bueno, pero eso es un quita Q de U, un quita Q de B. Pero esta fórmula se puede obtener rápidamente de la anterior simplemente por cálculo de proposiciones. Lo que estoy afirmando es lo siguiente. Yo tengo esta línea y digo que esta línea es un teorema. Y la tengo como teorema porque eso lo afirma la hipótesis inductiva. Ahora, ¿cómo obtengo la línea 2 de la línea 1? Simplemente por el cálculo de proposiciones aplicado a la línea 1. Ustedes recuerdan eso. El cálculo de proposiciones es asumir que paso 1, flechita, paso 2 es una tautología. Bueno, entonces uno supone que no lo es y eso quiere decir que paso 1 toma el valor t y el paso 2 toma el valor f y empezamos a asignar valores de verdad. Bueno, cuando asignemos valores de verdad vamos a llegar a una contradicción y por lo tanto quiere decir que paso 1, flechita, paso 2 es una tautología y eso quiere decir que el paso 2 se puede obtener por cálculo de proposiciones del paso 1. Muy bien, esta idea que yo acabo de formular acá es la que justifica que esta línea es un teorema y por lo tanto se satisface la tesis del teorema para el caso 2. Ustedes tienen que terminar de formalizarla, escribir los detalles con la asignación de valores de verdad, pero eso es algo que más o menos ya estamos entrenados, en lo que más o menos estamos entrenados. Así que bueno, avancemos. El caso 3, P de U es Q de U flechita de R de U. Muy bien. Fíjense en que de nuevo como P de U tiene n más 1 símbolos y acá tengo 1, quiere decir que entre Q sub U y R de U tengo n símbolos. Entonces para ambas fórmulas satisfacen la hipótesis del teorema y por lo tanto para ambas fórmulas tengo
esta tesis, sino que acá tengo con Q de U y ahí también debería tener una misma fórmula para R de U. Muy bien, este caso queda como tarea. Ustedes pueden estudiarlo del libro, mirarlo y como siempre hacerme consulta. Vamos al caso 4. P de U es para todo B, Q sub U. Muy bien. Acá sucede que la variable B es acotada en P de U. Perdón, quiero decir algo antes. De nuevo, como P de U tiene n más 1 símbolos y acá tengo 1, entonces quiere decir que Q de U tiene n símbolos. Entonces para Q de U se satisface la tesis del teorema. Ahora sí, vamos con la variable. Fíjense en que como estamos presentando la fórmula P, la variable B es acotada en P de U. Ahora, como es acotada en P de U, fíjense, ahora vamos a aplicar esta hipótesis que no la veníamos usando. Como la variable B es acotada en P de U, o bien esa variable está en esta lista, y si está en esta lista quiere decir que es libre en U o B, o bien la variable B no es libre en U o B. ¿Sí? De nuevo, si está en esta lista quiere decir que es libre en U o B. Ahora, si no está en esta lista quiere decir que no es libre en U o B porque ya está cumpliendo la hipótesis de que es acotada en P de U. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en cualquiera de los casos, B no es libre en, y acá no corresponde este símbolo de deducción. Acá esto está mal, esto es un error. No es libre en esta fórmula, para todo B1, para todo BK, U doble flechita B. ¿Por qué no es libre? Porque si es alguna de las que está en esta lista, entonces claramente está acotada. Y si no está en esta lista, entonces no es libre en U o B. Esa es la otra posibilidad para B. Bueno, pero no es libre en U o B. Entonces, ¿está acotada acá o está acotada acá? Por lo tanto, no es libre en esta fórmula. Muy bien, ese dato lo tenemos que guardar. Ahora, empecemos con la demostración de la tesis. Fíjense, nosotros tenemos esta fórmula, la que acabamos de hablar sobre la libertad de B, la vamos a asumir como hipótesis. Ahora, vamos a aplicar la hipótesis inductiva. Lo que habíamos dicho también, como Q de U tiene n símbolos, para Q de U se satisface la tesis del teorema. Entonces, la tesis del teorema para Q de U, por hipótesis inductiva. Modus ponens a los pasos 2 y 1 y obtengo esta fórmula. Aplico gen y acá está el paso más importante. ¿Por qué puedo generalizar la fórmula anterior respecto a la variable B? Bueno, nosotros sabemos que para aplicar la regla de generalización tenemos que asegurarnos que la variable respecto de la que estoy generalizando no sea libre en el conjunto de hipótesis. Bueno, el conjunto de hipótesis, fíjense, la única hipótesis asumida es esta fórmula. Entonces, en el conjunto de hipótesis solamente tengo esta fórmula. Y por lo que justificamos recientemente, la variable B no es libre en esta fórmula. Por lo tanto, como no es libre en esta fórmula, satisface las hipótesis de la regla de generalización y por lo tanto puedo generalizar respecto a la variable B. Muy bien, ya generalicé eso, está bien justificado. Pasemos al paso 5. El paso 5 es aplicar este teorema previo. Solamente que lo estamos aplicando para las fórmulas Q de U y Q de B. Bueno, aplico ese teorema. En el paso 6 aplico modus ponens a los pasos 4 y 5 y fíjense en que ahora simplemente me queda descargar. Muy bien, descargo la hipótesis asumida y obtengo para todo B1, para todo BK, U doble flechita B, punto flechita punto, para todo B Q sub 1, doble flechita para todo B Q sub B, Q sub U, perdón, Q sub B. Fíjense en que este es P de U, eso habíamos dicho, y este es P de B. Muy bien, esa es la tesis del teorema. Y con esto está concluida la demostración. Lo que yo quiero es que ustedes, cuando estudien esta teoría,
preparando la materia para el final, por favor revisen bien las tesis del teorema en este lugar donde estamos hablando de la variable. Por favor revisen bien, convénzanse de que esto de que B no es libre en esta fórmula. Realicen las tareas, realicen el caso 3. Los otros dos casos han quedado planteados para que ustedes los formalicen, pero todo está hecho en el libro, ¿no? Lo que sí tiene que ser discutido si es que ustedes no lo entienden. Entonces, para eso, luego de que ustedes lo estudien, me hacen consultas a mí. Muy bien, avancemos. Bueno, hay dos colorarios importantes del teorema de equivalencia. El primero es, sean U, B, P de U y P de B como en el teorema anterior. Si U doble flechita B es un teorema, esto quiere decir si U es equivalente a B, entonces P de U será equivalente a P de B. Y el otro colorario, que es el teorema de reemplazo, sean U, B, P de U y P de B como en el teorema anterior, es decir, como en el teorema de equivalencia. Si U es equivalente a B y P de U se puede deducir desde delta, entonces P de B también se va a poder deducir desde delta. Estos dos colorarios son los que más utilizamos del teorema de equivalencia y en particular el colorario que llamamos teorema de reemplazo. Si ustedes observan y van a la bibliografía citada, fíjense, en la bibliografía citada, al primer colorario lo numera con colorario 3. Ustedes miran y la demostración es pequeñita porque es un caso muy particular y se demuestra muy rápidamente del teorema de equivalencia. Fíjense, se aplica k veces gen y luego modus ponens. Y el teorema de reemplazo también es inmediato del colorario anterior y del cálculo de predicados. Por eso la demostración no está realizada, en realidad es muy sencilla. Lo que yo quiero que nosotros estudiemos ahora es cómo aplicamos el teorema de reemplazo. Entonces para eso vamos a ver un ejemplo. Y los siguientes pasos serán una demostración desde delta. Entonces en un paso 12 tengo, de alguna forma pude obtener este paso. Para todo B, un quita P flechita Q. Ya tengo ese paso. Ahora, en el paso 13 tengo un quita P flechita Q, doble flechita P no Q. Y digo que este paso es una tautología. Acá también podríamos haber etiquetado este paso y en vez de poner tautología, haber puesto que es un teorema. Pero se elige la palabra tautología porque ustedes recuerden que todo teorema del cálculo de proposiciones es una tautología y recíprocamente toda tautología es un teorema en el cálculo de proposiciones. Pero ahora nosotros estamos inmersos en el cálculo de predicados y no todo teorema del cálculo de predicados es una tautología. Eso sí nos tiene que quedar claro. En el cálculo de proposiciones había un sí y solo sí, pero en el cálculo de predicados eso no sucede. Entonces cuando uno dice paso 13 tautología, estoy diciendo que esta fórmula particularmente es un teorema del cálculo de proposiciones, ¿sí? Que también es un teorema del cálculo de predicados, pero al decir tautología estamos diciendo claramente que se obtiene del cálculo de proposiciones. Entonces estamos acotando y diciendo, bueno, usted esto seguro lo tiene del cálculo de proposiciones. Muy bien. Y ahora fíjense en qué es lo que uno haría en la lógica usual, que es lo que estamos justificando ahora. Bueno, estoy diciendo como un quita P flechita Q es equivalente, porque estoy diciendo que toda esta fórmula es un teorema al ser una tautología. Por eso acá digo equivalente. Un quita P flechita Q es equivalente a P y no Q. Muy bien, entonces en la fórmula anterior donde diga un quita P flechita Q, reemplace por P y no Q. Eso diríamos nosotros. Muy bien, lo puedo hacer, puedo reemplazar. Y eso lo justifica el teorema de reemplazo aplicado a los pasos 12 y 13. Pero ahora nosotros tenemos que ver cómo lo estamos aplicando.
Muy bien, por un lado el teorema de reemplazo tiene dos hipótesis, además de las hipótesis del teorema anterior. Tiene que desde delta puedo deducir la fórmula P sub U, o sea, tengo que ser capaz de darme cuenta en esta sucesión de pasos quién es P sub U. Muy bien, eso está en el paso 12. Desde algún delta pude deducir el paso 12, que es la fórmula P sub U, donde P sub U es para todo B un quita P flechita Q. Ese es P sub U. Pero según el teorema de equivalencia, la fórmula U tiene que ocurrir como una subfórmula en P sub U. Entonces ahí vamos a la segunda hipótesis. Tenemos que satisfacer la hipótesis de que U es equivalente a B, o dicho de otra forma, de que U doble flechita B sea un teorema. Bueno, eso también lo tengo. U doble flechita B es un teorema, donde tengo que decir quién es U. Entonces, U es aquella fórmula que ocurre como subfórmula en P de U. Entonces quiere decir que U es un quita P flechita Q. Y B será entonces P y no Q. Muy bien, también se satisface esta hipótesis. Como se satisfacen ambas hipótesis, puedo concluir la tesis. Y la tesis me dice, bueno, usted desde delta puede deducir P sub B. ¿Donde quién es P sub B? Bueno, es para todo B, P y no Q. Pero si ustedes recuerdan, en el teorema de equivalencia, P sub B se obtenía reemplazando una o más ocurrencias de U en P de U por ocurrencias de B. Muy bien, si uno mira P sub U, U ocurre una vez. Bueno, esa única ocurrencia de U en P de U tengo que reemplazarla por ocurrencias de B. Y eso es lo que estamos haciendo, así obtenemos P de B. Muy bien, esta es la aplicación del teorema del reemplazo. Ustedes en la bibliografía citada, cuando vayan a leer el libro, tienen una aplicación que es un teorema y ese teorema se usa luego, ¿sí? Fíjense, está la aplicación, el reemplazo a los pasos 1 y 2, y acá está una breve explicación parecida a la que yo hice recién. Yo les pido que ustedes, como siempre, la lean y la estudien. Muy bien, vamos a avanzar. En algunas ocasiones, ahora vamos a estudiar el concepto de similaridad. Cambiamos, ahora vamos a estudiar el cambio de variable acotada. Pero para eso tenemos que aprender el concepto de cuando una fórmula P de U es similar a una fórmula P de B. Entonces, en ocasiones utilizaremos la notación P paréntesis B para una fórmula. O sea, cada vez que usemos esta notación nos estamos refiriendo a una fórmula. Y con esto vamos a indicar que la variable B ocurre en la fórmula P. Ahora, la variable B puede o no ser libre en P. Pero además, otras variables, además de B, pueden ocurrir en P y pueden ocurrir libres, ¿sí? Entonces, esta notación es para una fórmula y lo que indica es que la variable B ocurre en la fórmula P. Muy bien. Ahora, sean U y B variables distintas, sean P de U y P de B fórmulas. P de U es similar a P de B si y solo si B no es libre en P de U y U no es libre en P de B. Muy bien. Cuando haga el reemplazo P de B barra U, o sea, donde diga U coloco B, entonces tengo que obtener P de B. Y cuando haga el reemplazo y en B coloque U, tengo que obtener P de U. Y además, P de U admite B para U y P de B admite U para B. Muy bien. Para ser similar se tienen que cumplir estas tres condiciones. Enunciarlo es difícil, pero en la aplicación es muy sencillo. Fíjense, nosotros vamos a decir que estas dos fórmulas, x mayor que 2 e y mayor que 2, a las que llamaremos p de x y p de y respectivamente, vamos a analizar si esas dos fórmulas son similares. Muy bien. Primero,
La variable i no es libre en P de x. No es libre porque simplemente no ocurre. Y la variable x no es libre en P de i por la misma razón. Entonces se satisface la primera condición. Por otro lado, cuando nosotros hagamos, muy bien, cuando en P de i yo reemplace x por y, cuando en P de i yo reemplace x por y, voy a obtener P de x, sí. Y cuando en P de x yo reemplace y por x, voy a obtener P de y. Perfecto, se satisface. Y por último, P de x admite y para x, sí, porque ocurría libre x y cuando hago el reemplazo la nueva variable sigue ocurriendo libre. Y análogamente, P de y admite x para y. Bien, se satisface. Por lo tanto, P de x es similar a P de y. Bueno, de nuevo vamos a ir, pero ahora no a la bibliografía, sino a... Lo que también yo quiero remarcar es que en el apunte, fíjense, está la definición de libre, pero además en el apunte, al igual que en la bibliografía, a cualquiera de los dos ustedes se pueden remitir. Uno siempre dice algunas cositas más, algunas observaciones más. Por ejemplo, acá estamos diciendo, a ver, creo que es estamos hablando sobre la condición de similaridad. La definición dice es simétrica, ¿sí? Y nos dice que además, si P de U es similar a P de B, un quita P de U será similar a un quita P de B. Esas pequeñas acotaciones yo no siempre las hago en el video. Por eso es importante avanzar con el video, con el libro y con el apunte. O por lo menos con el video y con el libro. Pero hay que ir avanzando a la par. Muy bien, avancemos. Entonces, brevemente, P de U es básicamente la misma fórmula que P de B, excepto que P de U tiene ocurrencias libres de U en aquellas posiciones en que P de B tiene ocurrencias libres de B. Fíjense, en estas dos fórmulas son básicamente las mismas, me dan la misma información, pero ¿qué tiene que suceder? Allí donde U ocurra libre en P de U, bueno, B tiene que ocurrir libre en P de B. Eso. Muy bien, avancemos. Nos tiene que quedar claro el concepto de similar, porque ahora lo vamos a aplicar mucho. Bueno, tenemos este teorema. Fíjense, en lo que estamos afirmando aquí es que para todo U P de U es equivalente a para todo B P de B, porque esta fórmula es un teorema. Pero esta equivalencia sucede siempre que P de U sea similar a P de B. O sea, bajo esa hipótesis. Muy bien, la demostración. En el paso 1 vamos a asumir la fórmula P de U para todo U P de U como hipótesis. Luego voy a aplicar spec al paso anterior y obtengo la fórmula P de B. Vamos a aplicar gem. Vamos a generalizar respecto a la variable B el paso anterior. Bueno, voy a aplicar teorema de la deducción y voy a descargar la primera hipótesis. Y fíjense, nosotros necesitamos obtener una doble flechita. Acá obtuve una sola. ¿Cómo vamos a hacer para obtener la otra? Para obtener la otra flecha, la flecha que vuelve sería para todo B, P de B, flechita para todo U, P de U, tengo que repetir los mismos 4 pasos, pero intercambiando U por B. Quiere decir que voy a asumir para todo B, P de B como hipótesis y voy a hacer los mismos pasos, pero intercambiando. Siempre la variable U por la variable B. Y luego aplico el SC a los pasos 4 y 5 y obtengo la doble flechita y ya obtengo el teorema. Ahora, lo importante está acá en ver dónde utilizamos la hipótesis que P de U sea similar a P de B. ¿Dónde se usa esa hipótesis? Muy bien, se usa en los pasos 2 y 3, al aplicar spec y al aplicar gem. Porque fíjense, spec se podía aplicar siempre que la fórmula, en este caso P de U, admita B para U. Bien, pero eso sucede ya que P de U es similar a P de B. Muy bien, ustedes tienen que recordar acá spec. Recuerden que
Speck nos decía, si de delta se deduce para todo BP, entonces de delta se deduce P de TB, siempre que P admita T para B. Bueno, acá este es P. P de U es P y P tiene que admitir T para B. En este caso, P de U admite B para U. ¿Eso sabemos que sucede? Sí, pues se satisface la hipótesis de que P de U es similar a P de B. Y una de las condiciones en la definición de similar es que P de U admita B para U. Muy bien, y en gen, ¿por qué? Porque para generalizar respecto a la variable B, yo tengo que verificar que la variable respecto de la que estoy generalizando no sea libre en el conjunto de hipótesis. Bueno, el conjunto de hipótesis es el conjunto formado por para todo U, P de U. Pero como P de U es similar a P de B, nosotros sabemos que la variable B no es libre en P de U. No es libre en P de U. Esa es una de las condiciones de la definición de similar. Como B no es libre en P de U, entonces no es libre en el conjunto de hipótesis. Muy bien. Bien, eso es lo más importante en esta demostración. Verificar que como esta hipótesis se satisface, entonces se satisfacen las hipótesis para poder aplicar el SPEC y el GEN en los pasos 2 y 3. Avancemos. ¿Qué me dice el teorema de cambio de variable acotada? El teorema nos dice, es muy lindo, a mí me gusta aplicarlo muchas veces. Si de delta se deduce Q, o sea, esto lo tengo como hipótesis, pero además puedo construir la fórmula Q'. ¿Cómo la construyo? Bueno, reemplazando una o más ocurrencias de para todo U, P de U en Q. Entonces acá estamos diciendo que en esta fórmula Q ocurre para todo U, P de U. Y Q' la obtenemos reemplazando las ocurrencias de para todo U, P de U en Q por ocurrencias de para todo B, P de B. Al menos una ocurrencia se tiene que reemplazar, por eso dice una o más. Y además P de U es similar a P de B. Si se satisface todo eso, entonces la tesis me dice que a Q' también lo puedo deducir desde delta. Fíjense en que el teorema de cambio de variable acotada tiene mucho sabor al teorema de reemplazo. Es más, ¿qué dice el libro? Bueno, la demostración es inmediata del teorema del reemplazo y del teorema anterior. Y realmente es inmediata. Pero bueno, nosotros vamos a demostrar acá, vamos a repasar, eso quiere decir. Entonces, recordemos el teorema de reemplazo. Tenía dos hipótesis, que delta se deduce P de U y que U es equivalente a B. Muy bien, y la tesis me decía entonces que de delta se deduce P de B. Tenemos que ponernos dentro de las hipótesis del teorema del reemplazo para poder concluir la tesis. Muy bien, ¿cómo verificamos la primera hipótesis del teorema del reemplazo? Bueno, que de delta se deduzca P de U, esa hipótesis va a ser esta, que de delta se deduzca Q. Muy bien, ahora la segunda hipótesis. ¿Cómo digo que U es equivalente a B? Eso dentro del contexto de este teorema de cambio de variable acotada. Tengo que encontrar que U doble fletita B sea un teorema, pero eso sucede porque P de U es similar a P de B. Luego, como P de U es similar a P de B, puedo aplicar el teorema anterior. Y el teorema anterior me dice que si P de U es similar a P de B, entonces esta fórmula es un teorema. O dicho de otra forma, para todo U, P de U es equivalente a para todo B, P de B. Entonces se satisface la segunda hipótesis del teorema del reemplazo. ¿Sí? Fíjense, con esta hipótesis del teorema de cambio de variable acotada, estamos satisfaciendo la segunda hipótesis del teorema del reemplazo. ¿Por qué? Porque si P de U es similar a P de B, vamos al teorema anterior, se satisface esta hipótesis y luego puedo afirmar que esta fórmula es un teorema. O dicho de otra forma, que para todo U, P de U es equivalente a para todo B, P de B. Entonces,
La fórmula U es para todo U, P de U. Y la fórmula B será entonces para todo B, P de B. Y además, fíjense en que U, en el teorema de reemplazo, U tenía que ocurrir en P de U. Muy bien, acá en el enunciado del teorema, nosotros sabemos que para toda U, P de U ocurre en Q. ¿Sí? O sea que estamos bien porque habíamos dicho que Q jugaba el papel de P sub Q. Estamos muy bien ahí. Entonces, como ya se satisface la primera hipótesis y la segunda hipótesis, puedo decir que se satisface la tesis, que es que de delta se deduce P de B, pero en este caso la tesis es que de delta se satisface Q', porque ¿cómo obteníamos P de B? Bueno, reemplazando una o más ocurrencias de U en P de U por ocurrencias de B. ¿Y cómo obtengo Q'? Reemplazando una o más ocurrencias de para todo U, P de U, y ese era el U del teorema de reemplazo por ocurrencias de para todo B, P de B. Muy bien. Fíjense que realmente es inmediato del teorema del reemplazo la demostración de este teorema, simplemente verificando cada una de sus hipótesis y concluyendo la tesis. Muy bien. Veamos una aplicación del teorema de cambio de variable acotada. Esta observación era lo que habíamos dicho al principio, que esta fórmula para todo U, P de U es equivalente a para todo B, P de B. Son equivalentes siempre que P de U sea similar a P de B. El ejemplo es de la teoría de números. Supongan que nosotros queremos demostrar que y más x es menor o igual que x más y. A este paso quiero llegar y a este paso lo enumero con 1. Yo quiero llegar al paso 1, pero en realidad luego de haber trabajado un poco obtuve, por eso en realidad demostramos para todo x, para todo y, x más y menor o igual que y más x. A este paso que obtuve, luego de trabajar, lo numero con 2. Fíjense en que nosotros queremos demostrar esta línea y lo que tengo en la mano en realidad es esta línea. ¿Sí? Uno diría, bueno, a la línea 2 le aplico spec 2 veces y obtengo la línea 1. Fíjense que cuando aplico spec una vez, obtengo para todo y x más y menor o igual que y más x, y cuando aplico spec otra vez, obtengo x más y menor o igual que y más x. Pero esa línea no es la línea 1. Es parecida a la línea 1, salvo el nombre de la variable, las líneas son las mismas, pero no la obtengo desde spec. Fíjense, observemos que no es posible llegar a 1 de 2 aplicando solamente spec. Eso no es posible. Ustedes terminan de justificarlo, pero no se puede. Ahora, la dificultad es solamente notacional, en el sentido que acabo de decirlo, ¿no? Aplico spec una vez, aplico spec 2 veces, obtengo x más y menor o igual que y más x. Y yo que quiero obtener y más x menor o igual que x más y. Salvo el nombre de las variables, estamos diciendo lo mismo. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo vamos a proceder para obtener la línea 1 de la línea 2, pero aplicando el teorema de cambio de variable acotada? ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, aquí está el enunciado del teorema, que es el que acabamos de enunciar. Y vamos a ver. Bueno, yo tengo la línea 2. Yo luego de trabajar un poco obtuve la línea 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el teorema de cambio de variable acotada 2 veces. Fíjense, voy a aplicar el teorema de cambio de variable acotada al paso 2 y voy a obtener el paso siguiente al que yo nombré y más 1. ¿Cómo lo apliqué? Eso es importante. Fíjense, primero para aplicar el teorema de cambio de variable acotada, la primera hipótesis es que de delta se deduce Q. Muy bien, esto es la línea Y para mí. De delta se deduce para todo X, para todo Y, X más Y menor o igual que Y más X.
Esa es la primera hipótesis. Pero por otro lado yo tengo que tener dos fórmulas similares, ¿sí? Entonces, x más y menor o igual que y más x es similar a x más y1 menor o igual que y1 más x. A esta fórmula yo la puedo llamar P de i y a esta fórmula la puedo llamar P de i1. Entonces estoy diciendo que P de i es similar a P de i1. Estoy a esta altura. P de u es similar a P de b. Muy bien, en este caso particular, P de i, en esta aplicación sería P de i es similar a P de i1. Entonces estoy satisfaciendo la segunda hipótesis. P de i similar a P de i1. Ahora tengo que chequear que para todo u, P de u ocurre en q. Bien, en este caso sería para todo i, P de i. Fíjense, para todo i, P de i ocurre en q. ¿Sí? Entonces, el teorema de cambio de variable acotada me dice que Q' se puede deducir también desde delta. Pero ¿quién era Q'? Q' es para todo I1, P de I1. ¿Sí? Perdón, Q', estoy diciendo mal, Q' es el resultado de reemplazar. Estoy pensando en otra cosa. Q' es el resultado de reemplazar para todo i, P de i, la ocurrencia de para todo i, P de i en Q por la ocurrencia de para todo i1, P de i1. Una o más ocurrencias, dice el teorema, pero acá ocurre solo una vez, entonces esa vez que ocurre hay que reemplazarla. Fíjense. Acá en Q tengo para todo i, P de i. Esta ocurrencia, como ya he verificado las hipótesis del teorema de cambio de variable acotada, entonces esta ocurrencia de para todo i, P de i, la puedo reemplazar y obtener Q' también desde delta, y la reemplazo por para todo i1, P de i1. ¿Sí? Y por eso obtengo el paso siguiente, el paso i más 1. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces reemplazo una o más ocurrencias de para todo u, P de u por ocurrencias de para todo b, P de b. Eso estamos haciendo, pero con las variables i e i1. Muy bien, ahí he aplicado y he cambiado el nombre a la variable acotada i, la cambié por la variable acotada i1. Ahora vamos a aplicar de nuevo el teorema de cambio de variable acotada al paso anterior. Y voy a cambiar el nombre a la variable acotada x y la voy a llamar x1. Pero de nuevo tenemos que ver cómo lo aplicamos. Entonces, de nuevo, la hipótesis de delta se deduce q. Ahora, esta es una nueva aplicación, entonces es un nuevo q. De delta se deduce q será para nosotros el paso anterior. De delta se deduce este paso anterior. Para todo x, para todo y1, x más y1 es menor o igual que y1 más x. Muy bien. Ahora tenemos que encontrar fórmulas similares. U y b fórmulas, para todo u y para todo u, P de u y para todo b, P de b. De manera que el para todo u, P de u ocurra en Q, pero además P de u sea similar a P de b. Eso es lo que dice el enunciado. Entonces, ¿quién será el P de u y el P de b? Fíjense, para todo i1x más i1 menor o igual que i1 más x es similar a para todo i1 x1 más i1 menor o igual que i1 más x1. Estas dos fórmulas son similares, pero tengo que decir cuál es la variable respecto a la cual son similares. Esta es la fórmula P de x y esta es la fórmula P de x1. Entonces P de x es similar a P de x1. ¿Sí? Importante ahí. P de x similar a P de x1. Entonces estoy en esta hipótesis. P de u es similar a P de b. Solamente que en esta aplicación u es x1 y b es, u es x y b es x1.
Muy bien, entonces, ¿qué me dice el teorema? Bueno, que allí donde ocurría para todo U P de U en Q, puedo reemplazar por para todo B P de B y obtener Q'. Muy bien, pero para todo U P de U, fíjense, en todo esto es P de U. Para todo U P de U es la fórmula P, perdón, es la fórmula Q, es todo Q. Entonces lo reemplazo a todo Q por para todo B P de B y obtengo Q', que es este paso. Muy bien, ese es el teorema de cambio de variable acotada. Yo quiero que nos demos cuenta que para aplicarlo y cambiar el nombre de la variable acotada, lo que tenemos que hacer es ir verificando las hipótesis de similaridad. Eso, ahora que lo estamos viendo, nosotros podemos verlo claramente, pero no siempre es sencillo. ¿Sí? Entonces, estemos atentos y practiquemos también con los ejercicios del práctico. Bien, de aquí para abajo, fíjense que la tarea es obtener uno de 2. Bueno, tuve que aplicar 2 veces teorema de cambio de variable acotada, luego aplico spec una vez y aplico spec 2 veces y obtengo el paso que quería. El paso I más 4, es el paso 1 que yo quería encontrar. Muy bien. Ambos pasos quedan como tarea porque son explicaciones de spec a los pasos anteriores. Pero bueno, yo quisiera que por favor ustedes lo justifiquen. Bueno chicos, eso sí ya es todo. Fíjense en que es bastante largo, son bastantes conceptos. Espero que les sirva y bueno, como siempre estoy a su disposición para consultas. Seguimos en contacto.